Estas palabras que encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, fueron dichas y escritas por Moisés en un momento muy especial para el pueblo de Israel. Israel venía de ser libre de su esclavitud en Egipto. Ellos venían de transitar el desierto durante 40 años. La primera generación de israelitas ya había muerto, ahora estaba la segunda generación y ellos estaban a punto, y después de mucha espera, de entrar a conquistar la tierra prometida. En palabras sencillas, para cuando Moisés le dio este mandamiento al pueblo, ellos se encontraban entre un terrible pasado en el desierto y entre las expectativas de la maravillosa tierra prometida, su futuro. Estaban en el centro de lo que ya pasó y entre la expectativa de lo que vendría. Ahora, particularmente a comienzo de año, a veces nos sentimos un poquito como el pueblo de Israel, ¿verdad? Estamos entre lo que nos sucedió en el 2018 y entre las expectativas de lo que viene en el 2019. Sin embargo, como creyentes, nosotros debemos tener un panorama mucho más amplio de la vida. Es decir, los creyentes estamos entre lo que Dios hizo por nosotros en la cruz y entre lo que tiene preparado para nosotros. En otras palabras, el pasado del creyente se extiende hacia la cruz y hacia lo que Dios hizo por nosotros antes de la cruz, y el futuro del creyente se extiende hacia la gloria y la vida eterna, la cual es nuestra tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ahora, en este punto intermedio entre el desierto y la tierra prometida, el Señor por medio de Moisés le dio a conocer a su pueblo lo que Él esperaba de ellos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 nos dice que lo que el Señor esperaba de Israel era amor y obediencia. Así que lo que Dios demanda de ti, lo que Dios espera de ti, entre el recuerdo del 2018 y tus expectativas del 2019, es que lo ames y que lo obedezcas. Lo que Dios demanda de ti en medio de tu pasado y tu futuro hacia la vida eterna es que lo ames y obedezcas sus mandamientos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estas dos cosas. Vamos a hablar de amar a Dios y de obedecer a Dios. Así que el objetivo y la meta del mensaje de hoy es que salgamos de este lugar con el deseo continuo de amarlo y obedecerlo, dependiendo completamente de Él para esa tarea. El propósito del sermón de hoy es que salgamos de este lugar con un deseo continuo de amar a Dios y obedecerlo, dependiendo completamente de Él para esa labor. Y yo realmente espero que ese sea el propósito tuyo este 2019. Y no solamente a lo largo de los meses que vienen, sino que este sea tu propósito por el resto de tu vida. Así que yo he titulado el mensaje de hoy, Amar a Dios y obedecerlo. Amar a Dios y obedecerlo. Empecemos entonces por lo primero. Hablemos acerca de amar a Dios. Lo primero que Moisés menciona en el versículo 1 es: amarás pues al Señor tu Dios. Ahora, en lo que concierne al libro de Deuteronomio, esta no es la primera vez que Moisés habla acerca de amar a Dios. Observemos por un momento Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Él dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, como podemos ver, este mandamiento no era un mandamiento novedoso para el pueblo de Israel. Era un mandamiento que ellos ya conocían. De la misma manera, es un mandamiento que nosotros ya conocemos. Sin embargo, nosotros debemos ir un poco más profundo
en este mandamiento. Es decir, debemos averiguar cómo es que Dios espera que le amemos. ¿De qué forma espera Dios que lo hagamos? Y esto es muy importante porque muchos de nosotros podemos tener una idea de lo que significa amar a Dios, pero quizás esa idea puede estar equivocada. Así que para tener una idea correcta de lo que es amar a Dios, nosotros tenemos que ir a la Escritura. Nosotros debemos tener en cuenta que la Biblia entera no solamente nos dice que debemos amar al Señor, sino que también nos enseña el cómo debemos amarlo. Y yo quisiera leer algunos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios. Aquí encontramos de nuevo el mandamiento. Pero observe cómo el autor nos menciona que debemos amarlo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí vemos con claridad que el Señor espera que nuestro amor exija todo de lo que nosotros somos. Y palabras como estas también son dichas por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí encontramos a Jesús, a nuestro Salvador, resaltando de nuevo la forma en cómo nosotros debemos amarlo. Pero note lo que dice después. Este es el grande y el primer ¿qué? Mandamiento. Entonces, lo que vemos aquí no solo es la forma en cómo debemos amarlo, sino que el Señor Jesús también resalta la importancia de este mandamiento. Él dice que es el grande y el primer mandamiento. Él pone el amar a Dios como una prioridad, un mandato para el creyente. Ahora, el Señor Jesucristo no solo nos habla de la forma de este amor y no solo nos habla del mandamiento de este amor, sino que también nos habla de sus dimensiones. Él nos dice que el amor que nosotros sentimos por Dios debe estar por encima del amor que sentimos por los demás. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Mateo 10, 37, el Señor les dijo a sus discípulos: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Así que si tenemos en cuenta todo lo que hemos leído hasta el momento, nosotros podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, amar a Dios es el más grande e importante mandamiento, ¿verdad? En segundo lugar, ese mandamiento debemos cumplirlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y toda nuestra alma. Y en tercer lugar, ese amor que sentimos debe estar por encima del amor que sentimos hacia los demás. Así que cuando hablamos de amar a Dios, hablamos de amarlo bajo los términos de un mandamiento. Cuando hablamos de amar a Dios, hablamos de amarlo bajo los términos de todo nuestro ser. Hablamos de amarlo por encima de todo lo demás. Ahora, a la luz de estos versículos, yo quiero preguntarte: ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios teniendo en cuenta que el amarlo es un mandamiento? ¿Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Amas al Señor por encima de todo lo demás? Y debes considerar si lo amas de esa forma, porque es la única forma en la que Él espera que le amemos. Él no va a conformarse con menos. Iglesia, amar a Dios es algo más que sentir admiración por Él. Muchas veces nosotros confundimos el amor con la admiración y creemos que admirar a Dios es igual a amarlo.
pero hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Y la diferencia radica en el hecho de que la admiración no requiere todo de nosotros mismos, pero el amor sí. Por ejemplo, yo creo que todos aquí en su mayoría, y creo que todos, podemos sentir admiración por James Rodríguez, ¿cierto? El jugador de la selección Colombia. No sé si ustedes recuerdan el gol que James hizo en el Mundial de Brasil a Uruguay. ¿Se acuerdan de ese gol? Yo estaba con mis suegros ese día viendo el partido y casi que yo no lo podía creer porque en los mundiales siempre nos iba mal, ¿verdad? Y si hacíamos un gol era feíto. Pero en ese momento James hizo el mejor gol que hubiéramos podido hacer en un mundial. Fue el mejor gol del mundial. Y eso despertó ¿qué? Admiración por él, ¿verdad? Muchos yo creo que admiraron a James ese día. Pero el hecho de que nosotros lo admiremos por eso no quiere decir que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. El hecho de que sintamos cierto aprecio hacia él, cierto cariño, no significa que nosotros le amemos con todo lo que somos. De hecho, amar a James Rodríguez ni siquiera es una prioridad para nuestra vida. Solamente lo admiramos. Solamente lo admiramos. Lamentablemente lo que muchos sienten hacia el Señor es un sentimiento parecido al que pueden llegar a sentir por una figura como esta. De pronto muchos admiran al Señor por la creación, ¿verdad? Dice, ay, yo admiro mucho a Dios porque miren todos estos paisajes tan lindos. O otros admiran al Señor por sus palabras. Dicen, uy, esas doctrinas que encontramos en la Biblia, maravillosas. Pronto otros admiran al Señor por su carácter o por su obra en la cruz. Otros lo admiran por los milagros que han visto en su vida, pero solo es admiración. No lo aman. Pero ¿saben qué? Dios no quiere solamente nuestra admiración. Dios quiere todo nuestro amor. Y Dios quiere un amor obediente, Dios quiere un amor entregado y Dios quiere un amor supremo. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. Y una de las grandes tragedias de hoy es que hay muchos admiradores de Dios, pero pocos creyentes que le aman. Incluso si llegan a haber personas que le aman, no todas, pero hay algunas que no lo aman más que otras cosas. Hay ciertas personas que solamente sienten un ligero sentimiento de amor por Dios, pero ese amor no está por encima de todo lo demás. Y cuando nuestro amor por Dios no está por encima de todo lo demás, nosotros nos terminamos desviando y terminamos cambiando a Dios por los ídolos. Una de las cosas que le pasaba a Israel era que continuamente abandonaba a Dios por perseguir a otros dioses. Y Moisés les recuerda eso en el libro de Deuteronomio. Y muchas veces en nuestras vidas pasan cosas similares. Cuando no amamos a Dios por encima de todo lo demás, nos vamos detrás de otros ídolos. Y no necesariamente esos ídolos son estatuas, sino que quizás nos vamos detrás de una relación sentimental que no nos conviene, o nos vamos detrás de nuestras pasiones, o nos vamos detrás del dinero, o nos vamos detrás de las ocupaciones que absorben todo nuestro tiempo y nos prometen éxito en este mundo. Y yo estoy seguro que esta verdad nos confronta, y nos confronta porque muchos de nosotros al empezar el año deseamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Deseamos amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Deseamos obedecer ese mandamiento. Deseamos amarlo por encima de todo lo demás. Pero generalmente fallamos en el intento. Así que, iglesia, que el propósito de este año y de tu vida entera sea ese. Que por medio del Espíritu Santo y por medio del Evangelio tú puedas amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y por encima de todos los demás. Que ese sea tu propósito en este 2019 y por el resto de tus días. Amén.
Lo segundo que encontramos en el texto de Deuteronomio 11:1 es lo siguiente: y guardará siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, y sus mandamientos. Una de las cosas que Dios espera de su pueblo es que su pueblo le obedezca y que le obedezca en lo que Él le demanda. De hecho, una gran sección del libro de Deuteronomio es una explicación y una ratificación de la ley de Dios para la nueva generación de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Así que ellos estaban a punto de entrar, y antes de que ellos entraran, Dios les recuerda su ley para que ellos puedan obedecerla antes de entrar y aún cuando estén dentro de esa tierra. Así que lo que vemos en este versículo no solo es el deseo de Dios porque su pueblo le ame, sino que también encontramos el deseo de Dios porque su pueblo le obedezca. Y de la misma manera, Dios espera que nosotros seamos obedientes a su palabra mientras esperamos y mientras caminamos hacia nuestra tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? Bueno, es la vida eterna. Es el nuevo cielo y la nueva tierra que se nos menciona en Apocalipsis. Así que nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenía el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Tenemos la responsabilidad de amar al Señor y obedecerlo. ¿Cuántos desean obedecer al Señor? Todos queremos hacerlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que nos impulsa a obedecerlo? ¿Qué nos ayuda a amar a Dios? ¿Qué es lo que nos hace obedecerlo? Y yo creo que de alguna forma no podemos desprendernos de nuestro punto anterior, porque lo que nos impulsa a obedecer a Dios es el amor. En este versículo de Deuteronomio 11:1, nosotros encontramos dos mandamientos: amar al Señor y obedecer al Señor. Sin embargo, aunque son dos mandamientos diferentes, no están separados el uno del otro. Iglesia, obedecer los mandamientos de Dios no es algo que podamos separar de lo que nosotros sentimos por Él. No es que solamente lo obedecemos porque hay que hacerlo y ya. No es obedecerlo como obedecemos de pronto al jefe, ¿verdad? Que no tenemos opción de hacer otra cosa sino obedecerlo. Pero el punto aquí es que nosotros obedecemos a Dios por amor. El amor que sentimos por Dios es la raíz de nuestra obediencia. Nosotros obedecemos sus mandamientos porque le amamos. Ahí está el impulso de nuestro obedecer. El Señor Jesucristo lo puso en las siguientes palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Note cómo esas dos cosas son diferentes, pero van de la mano. Entonces, sin amor a Dios no hay obediencia. Y si hay obediencia, entonces esa es la muestra más evidente de nuestro amor hacia el Señor. Estas dos cosas van de la mano. Ahora, al igual que el amar a Dios, el obedecerlo es quizás también uno de los propósitos que los creyentes tienen a comienzo del año, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que llegan al primer servicio de adoración en el año y dicen: Señor, este año yo sí te voy a obedecer. Señor, este año yo sí voy a estar bien contigo. Este año va a ser el año del nuevo comienzo. Pero a medida que va avanzando el año y van pasando los días, ¿qué pasa? Muchos se sienten frustrados en ese propósito. Quizás vuelven a caer en los mismos pecados de siempre y caen una y otra vez. Quizás otros dejan de asistir a la iglesia, o quizás otros no hacen cambios en su carácter y siguen arrastrando las mismas falencias de siempre. Y poco a poco, sin darse cuenta, muchos llegan año tras año con el mismo propósito, pero lo siguen rompiendo de la misma manera. Siempre llegamos a enero con la misma intención, pero seguimos fracasando en el intento. Sin embargo, como creyentes, nosotros estamos llamados a hacer algo al respecto.
Y estamos llamados a hacer algo al respecto, porque la obediencia que Dios nos pide no es una opción, es un mandato. Ahora, eso no significa que Él espere de nosotros una obediencia perfecta. No significa que Él espera una obediencia que nunca falle. Claro que no. Sin embargo, veámoslo por donde lo veamos, el Señor espera sí o sí obediencia de nuestra parte. Y una obediencia que encuentre su raíz en nuestro amor hacia Él. Así que no podemos quedarnos estancados en los mismos patrones de pecado de siempre o en los mismos problemas de carácter de siempre. Debemos empezar a disponernos a obedecer a Dios y debemos hacerlo por amor a Él. Así que entre más el Señor nos habla, más debemos procurar obedecerlo. Entre más lo amamos por lo que Él nos dice en la Escritura, más debemos procurar obedecer lo que Él nos demanda. Ese es el deseo de Dios, y se lo digo sinceramente, es el deseo de nosotros como pastores. Es el deseo de todos aquellos que han pastoreado la iglesia de Cristo alguna vez. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, en primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Iglesia, debemos empezar a obedecer lo que el Señor ya nos ha mostrado en su palabra. No podemos ser simplemente creyentes que van a la iglesia, que escuchan la palabra, pero no van más allá de eso. Así que tu principal propósito al comenzar el 2019, que sea el de obedecer los mandamientos del Señor. Y no solamente que sea un propósito para este año, sino, como lo he dicho reiterativamente, que perdure en tu vida a lo largo de tus días. Porque este es un mandamiento que nos va a acompañar siempre. Ahora, a manera de conclusión, yo quiero decirles lo siguiente. Para que eso pueda ser una verdad en nuestras vidas, para que esto pueda llegar a ser una realidad, nosotros debemos comprender que solo aquellos que tienen un corazón nuevo son los que pueden amar y obedecer al Señor. Solo las personas que tienen un corazón nuevo son las que pueden llegar a amar y a obedecer al Señor. Y yo quisiera explicar esto que estoy afirmando desde las Escrituras y desde el contexto de nuestro pasaje. El pueblo de Israel, como muchos de ustedes ya lo saben, era un pueblo de dura cerviz, es decir, era un pueblo obstinado, eran tercos. Era un pueblo que se desviaba muy rápido de lo que Dios les ordenaba. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés le recuerda a la segunda generación de Israel el pasado del pueblo para que ellos no caigan en el mismo error. Miren lo que él les dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 12. Luego el Señor me dijo: levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. Ahora, la razón por la cual Israel se comportaba de esta forma es porque ellos tenían un corazón pecaminoso. Y ese corazón pecaminoso les impedía amar y obedecer al Señor. Lo que sucedía con ellos siempre era que por un poco de tiempo obedecían, pero luego se desviaban y se iban detrás de otros dioses. Entonces lo que Moisés hace es llamar al pueblo y decirles: ustedes tienen que solucionar ese problema de raíz. Y él les dice: ¿saben qué? Circunciden su corazón. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, él les dijo:
circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Él los estaba llamando a quitar y a cortar el pecado de su corazón. Así como la cirugía de la circuncisión quita una parte de la carne del cuerpo del hombre, ellos debían quitar su carnalidad, ellos debían quitar su pecaminosidad del corazón. El punto aquí y el dilema aquí es que nadie puede circuncidar su propio corazón. Nadie puede hacer eso por su propia cuenta. Y si nadie puede circuncidar su propio corazón, entonces nadie puede por sus méritos llegar a amar a Dios y a obedecerlo. La buena noticia radica en que, aunque para nosotros eso es imposible, para Dios no. Dios sí puede circuncidar nuestro corazón. Solo Dios puede hacerlo. Solo Él puede arrancar la pecaminosidad y la carnalidad de nosotros para que usted y yo podamos amarlo y obedecerlo. Ahora, lo más grandioso de todo es que Él no solamente es el único que puede hacerlo, sino que lo más maravilloso de todo es que Él está comprometido para hacerlo. La Biblia nos muestra cómo Dios y cómo cada una de las personas de la Trinidad está comprometida en circuncidar nuestro corazón. Y eso habla mucho acerca de la bondad de Dios. Y yo quiero mostrarle esto. Quiero que veamos cómo toda la Trinidad está comprometida en circuncidar nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 y versículo 8. Deuteronomio 30, 6 y 8. Dice Moisés: además el Señor tu Dios, refiriéndose al Padre, circuncidará tu corazón. ¿Quién hace la circuncisión? Dios. Y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno. ¿No le parece esto impresionante? Gracias a la obra de Dios podemos amarlo y ¿qué más? Obedecerlo. Este texto nos indica que es Él quien hace la obra de la circuncisión, pero también que Él tiene la iniciativa. Él está comprometido para que lleguemos a amarlo y a obedecerlo. Pero no solo el Padre está comprometido, el Espíritu Santo también está inmiscuido en esta situación. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. El Espíritu Santo está involucrado en la circuncisión de nuestro corazón. ¿Y Cristo? ¿Estará Cristo inmiscuido en todo esto? ¿Estará comprometido en esta labor? Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Iglesia, si quieres amar y obedecer a Dios, te necesitas más que a ti mismo.
Lo que tú necesitas es al Señor mismo. Necesitas al Espíritu Santo y necesitas a Jesucristo y a su Evangelio. Nosotros debemos entender que Dios no solamente nos ordena amarlo y que Dios no solamente nos demanda obedecerlo. Él nos da un corazón para que le amemos y le obedezcamos. ¿Tienes ese corazón? ¿Ya viniste ante el Señor Jesucristo arrepentido de tus pecados? ¿Ya pusiste tu fe en Él para la salvación? Porque sin Jesucristo, sin Dios mismo, es imposible poder amarlo y obedecerlo. Empieza este año viniendo a Él en arrepentimiento y fe, si es que aún no lo has hecho. Solamente Él puede llevarnos a esto. Así que, iglesia, el día de hoy, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, pongo delante de ustedes estas dos opciones: amar a Dios y obedecerlo, o no amarlo y no obedecerlo. Si tú has vivido una vida de desobediencia y de desprecio al Señor, es el tiempo en el que puedes venir ante Él y rendirte ante su misericordia. Si tú ya entregaste tu vida, ya tienes un nuevo corazón, no te rindas. El Señor está contigo, sigue en esta carrera. No renuncien, porque el pago para los que están en Cristo y están justificados no por su obediencia propia, sino por la de Jesús, para ellos es la tierra prometida de la vida eterna. Pero para aquellos que no obedecen este mandamiento, el castigo es la condenación eterna. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, que tu propósito del 2019 y el propósito del resto de tus días sea amar al Señor y obedecerlo.